Voy a permitirme en estos minutos hacer una presentación de lo que han sido estos hechos que ya el senador Bolívar comienza a señalar y hacer 17 consideraciones sobre lo que es y representa esta situación que estamos viviendo con relación a dos grandes hechos. El primero es la Operación Bastón, que en un principio se llamó Operación Damasco, que pone al descubierto una gigantesca estructura de corrupción al interior del Ejército Nacional. Y en segundo lugar, al aparato de inteligencia criminal que ha sido desarrollado en este último tiempo. Antes de entrar en esas consideraciones, yo quiero unirme a lo dicho por el senador Bolívar en términos de señalar que este no es un debate contra las fuerzas militares ni contra el Ejército Nacional, sino que es un debate para hacerle un homenaje a los miembros honestos de la fuerza pública que han salvaguardado el honor de la institución y que se han enfrentado a la corrupción, como también es un homenaje a los periodistas que han hecho estas investigaciones y concretamente al equipo periodístico de la revista Semana. El primero de los hechos, la Operación Bastón, aquí ya fue descrita por mi colega el senador Bolívar. La Operación Bastón es una operación que surgió, bien lo dijo él, como una exigencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte para homologar estándares de transparencia al ingreso del Ejército Nacional y que produjo como resultado 20 misiones, según lo dice la revista Semana, que se realizaron o se han realizado en este tiempo y que han mostrado un panorama espeluznante. Yo voy a referirme a hechos puntuales dentro de ese contexto. Quiero, por ejemplo, mencionar hechos que ya se conocen, pero creo que es importante subrayarlos. La disputa entre los generales en retiro, César Augusto Parra León, y el general en retiro, Francisco Javier Cruz Richie, en torno a quién se quedaba, según lo dice la información periodística, con 17 mil millones de pesos de Ecopetrol, en medio de una pugna por esos recursos. O también como lo que aparece, según nos dice Semana, en la misión Cóndor, que es ni más ni menos que un nexo estrecho entre un general de la República y las organizaciones criminales de la minería ilegal, entre ellas el Clan del Golfo, como en los departamentos de Cauca, Valle y Nariño se estaba promoviendo una alianza con unidades del ejército y con miembros del ejército para salvaguardar la minería ilegal y proteger al Clan del Golfo. El senador Bolívar ya mencionó el caso del general Romero, del cual da cuenta la revista Semana, y en el que se dice que el general desde la 4ª Brigada presuntamente habría estado vendiendo armas y también salvoconductos, ni más ni menos que para la oficina de Envigado. Semejante emporio del narcotráfico siendo atendido y siendo abastecido por un general de la República y por seguramente una red de oficiales que estaban trabajando con él. Ya se mencionaron los nexos de los que da cuenta la operación, o mejor la misión Arel, que tienen que ver con nexos con FARC, con ELN y con disidencias. El caso también conocido por la revista Semana del general Jover Armando Aranguren, quien sigue en la fuerza en este momento, sigue activo y que está acusado ni más ni menos que de acoso sexual y que, parece ser ya fue despedido con honores del ejército, quien estuvo en el departamento del Putumayo y que a pesar de haber recibido denuncias como la de la comunidad de Las Perlas,
donde asesinaron a 3 líderes sociales, salió ante los medios de comunicación a negar que en el departamento hubiera presencia de águilas negras e incluso a negar el propio asesinato de los líderes sociales. El caso del general Jorge Humberto Jerez Cuellar, general en retiro, aquí ya ha sido claramente expuesto. El general tenía vínculos estrechos con el señor narcotraficante o testaferro del narcotráfico, José Guillermo alias el Ñeñe Hernández. A este general en retiro me referiré más adelante, o el caso del general Adelmo Orlando Fajardo, quien aparece en las publicaciones de semana con relación a hechos de corrupción que tienen que ver con su enriquecimiento personal, o el caso del general Diego Luis Villegas Muñoz, quien en una reunión el 26 de enero de 2019 anunció a sus hombres que se iba a producir una alianza con el grupo criminal de los Pelusos para atacar en conjunto con el ejército al Ejército de Liberación Nacional. Bueno, es un panorama escabroso en el que, como ya se dijo, están involucrados al menos 266 altos oficiales y suboficiales del Ejército Nacional y ni más ni menos que presuntamente 16 generales de la República. Ahora haré unas consideraciones sobre ese particular. Ahora, ¿cuál es la relación con el segundo capítulo de este asunto, que es la operación criminal de inteligencia que se desarrolló desde batallones de ciberinteligencia y contrainteligencia? Bueno, que a la llegada del general Nicasio Martínez, como también nos lo han informado los medios de comunicación, el general Nicasio Martínez produjo una operación de, entre comillas, limpieza, de barrido de este gigantesco acervo de investigaciones valiosas que habían producido oficiales honestos y probos en el ejército, y procedió a trasladar junto al general Quirós y a otros generales encargados de la inteligencia, a quienes habían realizado estas operaciones de contrainteligencia a otras dependencias del ejército. El general Nicasio Martínez es responsable, según lo que sabemos por estas investigaciones, de haber presuntamente realizado y desplegado una operación de silencio al interior de las fuerzas militares, en el que aparecen episodios como el siguiente, el general Quirós diciéndole a sus hombres que el que me traiga quiénes son los que están filtrando información de lo que está saliendo en la prensa, le damos 100 millones de pesos o 6 meses de permiso. O también lo que denuncian oficiales que estaban colaborando con esta operación, de que fueron seguidos sus familiares, sus hijos, sus padres, amenazándolos de que les iba a pasar algo si seguían trabajando en estas operaciones. Una auténtica cacería humana dentro del ejército para ponerle una mordaza a quienes querían limpiar de la corrupción, de los vínculos con el narcotráfico y de las relaciones con políticos, como lo veremos también a continuación, que se estaban cometiendo de manera ilícita en el ejército. Frente a este panorama, yo quiero hacer las siguientes 17 consideraciones que van dirigidas especialmente al señor ministro de Defensa. La primera es sobre la actuación del gobierno. Se sabe ya claramente que solamente a partir de las investigaciones periodísticas se han comenzado a producir resultados. El ministro quiere decirnos que en diciembre ya se estaban adelantando investigaciones, pero todavía no nos ha podido explicar de una manera convincente cuántas personas estaban siendo ilícitamente seguidas, interceptadas, perseguidas por este aparato de inteligencia. No ha podido darnos cuenta de la operación Bastón, ni siquiera en la respuesta a este debate que recibimos esta mañana, tuvimos información seria sobre esto. El ministro nos dice que de las 20 misiones que hacen parte de la operación Bastón,
solamente en 3 casos, en 3 de estas misiones, se le entregaron a las autoridades judiciales los resultados de esas misiones para que se adelantara una investigación, que en otros 2 casos estaría todavía en curso esta investigación, y que en 4 casos o en 4 misiones están cerradas ya estas operaciones de contrainteligencia. Es decir, el ministro no nos informa sobre 11 misiones de la Operación Bastón. Mi pregunta es, ministro, ¿cómo es posible que se diga que son 20 y usted solamente nos dé cuenta de 9, según lo que nos informa en la respuesta a este debate de control político? Segunda consideración: una vez que ha estallado este escándalo en la opinión pública, el ministro y el presidente nos han intentado convencer de que este es un hecho absolutamente menor. Primero nos han intentado mostrar, como ya lo decía, que la Operación Bastón es simplemente unas cuantas misiones de contrainteligencia que no tienen ninguna clase de repercusiones serias con relación a lo que está pasando en el ejército. Y en segundo lugar, nos intentan convencer de que la operación de inteligencia criminal era simplemente una operación de perfilamiento, simplemente la recolección de unos datos públicos en unas carpetas con relación a ciudadanos nacionales y extranjeros. No, era una inmensa operación de inteligencia ilegal en la que más de 130 personas, ciudadanos de este país y también extranjeros, estadounidenses, fueron seguidos, su información analizada, y también se produjeron acciones de persecución abierta contra todas estas personas posteriormente. En tercer lugar, el ministro nos dice también, y ha dicho en los medios de comunicación, que la gran noticia es que se han producido 38 decisiones administrativas con relación a estas circunstancias. Bueno, ¿y en qué consiste esas decisiones? Bueno, lamentablemente lo que debemos decir es que la penosa experiencia de los sucesivos y sistemáticos escándalos con las instancias de inteligencia que han llevado incluso a la clausura de instituciones, porque hay que recordarle aquí a algunos que el DAS tuvo que ser cerrado después de que varios de sus directores y una de sus directoras han terminado siendo investigados por el cúmulo de actuaciones criminales que se perpetraron desde el DAS y que eran informados regularmente a las instancias a las que había que rendirle cuentas. Hay que recordar que el DAS dependía de la Presidencia de la República y no de cualquier instancia. Bueno, lo que sabemos de esa experiencia es que aquí hay una puerta giratoria en la que los oficiales que son descubiertos en estas operaciones ilegales, pues se les traslada a otra dependencia mientras pasa el escándalo y después entonces se les vuelve a acomodar en la nueva instancia de operación criminal que se diseña. Un general lo dijo claramente, citado por Semana: cuando las operaciones de inteligencia ilegal quedan al descubierto y estalla el escándalo, siempre ocurre lo mismo. Los integrantes son trasladados a puestos administrativos por sus jefes mientras la marea del escándalo baja, y meses después regresan para comenzar un nuevo encargo. Mejor sintetizado no podía ser. El caso del general García Luna es precisamente ilustrativo sobre esta situación de la que venimos hablando. En cuarto lugar, la pregunta que nos hacemos ahora, porque además de estas medidas absolutamente insuficientes, el señor ministro nos sorprende en su respuesta hoy con una novedad que es todavía mucho más grave que las medidas mediocres administrativas que se han tomado. Y es que nos dice en la respuesta que va a desatar una nueva operación silencio. El ministro Holmes Trujillo nos notificó hoy que se va a comenzar, si es que no se ha comenzado ya, una investigación de la justicia penal militar por supuesta fuga de información secreta. Y nos dice entonces que lo que procede en este momento es desatar una
investigación que me parece a mí es más una cacería de brujas contra los oficiales que han estado actuando de una manera, repito, recta y proba dentro del Ejército Nacional. Es decir, ministro, entonces tenemos una segunda fase de la Operación Silencio al interior del Ejército. En quinto lugar, no solamente eso, el ministro amenaza en su comunicación de esta mañana en desatar también una operación de mordaza contra la libertad de expresión en Colombia. La respuesta que nos entrega a páginas 4 y 5 dice que además se le va a entregar a la Fiscalía información pertinente para que vincule a personas ajenas a la institución y que además de eso, pues esas investigaciones podrían ir contra, y menciona explícitamente, a los periodistas de la W Radio y la revista Semana. Señor ministro, usted es el jefe de una nueva operación Silencio en el país, que quiere ocultar, sepultar lo que se ha logrado avanzar en las investigaciones sobre la corrupción, sobre el narcotráfico, sobre los vínculos con organizaciones criminales, sobre los intentos por acabar con la paz en Colombia, además con la persecución a opositores políticos y defensores de derechos humanos que se ha hecho en el Ejército Nacional. En sexto lugar, es necesario proteger a esos oficiales honestos. Es necesario que esos oficiales sean respetados, que se respete la contribución que han hecho al país luego de haber hecho estas investigaciones y también que han podido lograr que la opinión pública conozca semejantes horrores y semejantes desvergüenzas que hoy se están presentando en el Ejército. En séptimo lugar, una consideración sobre lo que muestra la Operación Bastón sobre el narcotráfico en Colombia. Esta operación muestra ni más ni menos que el narcotráfico y la estrategia militar contra este fenómeno se han convertido en el principal elemento de descomposición estructural de las instituciones y de la democracia en Colombia. La Operación Bastón vuelve a demostrar que existe un sólido bloque corrupto de extrema derecha, estrechamente ligado al narcotráfico en el Ejército Nacional y también en la policía, como lo han demostrado otras denuncias. El narcotráfico no puede existir, eso lo demuestra nuevamente esta situación, sin el soporte de sectores del Estado. Y la verdad prístina es que está enraizado en la fuerza pública a través de redes, que como lo demuestra esta operación de contrainteligencia, van desde el nivel local hasta el nivel nacional. Muestra que esta operación que hay redes que involucran a mandos como generales de la República y al menos 240 oficiales y suboficiales del Ejército Nacional. Esta operación entonces demuestra que la intervención militar como única estrategia frente al narcotráfico, la criminalización del campesinado, descuida precisamente el hecho de que el narcotráfico haya corroído a las instituciones del país y al Estado colombiano. Octava consideración, acerca de los nexos con organizaciones criminales. Bueno, esta operación muestra que ha habido un estrecho vínculo de ciertos sectores de la fuerza pública con el Clan del Golfo. Y ahora se entiende mejor por qué la desmovilización y el sometimiento a la justicia de esta estructura ha sido tan difícil, cómo se frustró al final del gobierno anterior la posibilidad de que hubiera una desmovilización y sometimiento a la justicia, porque hay sectores interesados en que esa gente no se desmovilice, porque podría contar la verdad acerca de cómo oficiales han estado en la nómina de esa organización criminal, como también lo que demuestran esos vínculos con las otras organizaciones, con la oficina de Envigado, ni más ni menos que una poderosa estructura histórica que funciona en el corazón de la segunda capital del país desde hace décadas, o también con las propias organizaciones de guerrilla y de disidencias.
Hace unos pocos días pudimos ver en el noticiero Noticias 1 la información de que la banda de los Pachenca tiene ni más ni menos que en su poder las rutas aéreas y marítimas de operaciones de interdicción de la fuerza pública. Hágame el favor. Noveno, aquí se está atentando gravemente contra el derecho a la verdad que tenemos las víctimas de estas operaciones criminales. Se debe conocer en su integridad, ministro, el contenido de ese informe. Usted no puede alegar reserva frente a hechos criminales cuando además ya se ha hecho pública esa información. Y como usted se niega a entregarnos esa información y a que la conozca el país y pretende ocultarla, nosotros hemos escrito con los senadores Gustavo Bolívar y Antonio Sanguino una comunicación a los congresistas estadounidenses solicitándoles que pidan una copia de ese informe de esta operación Bastón para que pueda ser conocida no solamente en Colombia, sino también en Estados Unidos, donde los contribuyentes supuestamente están entregando recursos para luchar contra el narcotráfico. Siguiente consideración acerca del señor exfiscal Néstor Humberto Martínez. La revista Semana informa que muchas de estas denuncias se hicieron en el tiempo de la Fiscalía, el tiempo en el cual la Fiscalía estaba siendo dirigida por el señor Néstor Humberto Martínez. Y los resultados de esas denuncias son cero. El señor Néstor Humberto Martínez debe explicarle al país por qué estas investigaciones quedaron sepultadas, como también lo fueron en el propio ejército con una operación Silencio. Siguiente consideración, los vínculos que dicen las investigaciones periodísticas entablaron estos generales y oficiales corruptos con miembros del Centro Democrático. Yo ya hice una denuncia penal contra el señor Rafael Nieto Loaiza, quien en una columna que escribió en un portal en las redes sociales señaló que él estaba convencido de que el director de la revista Semana, el doctor Alejandro Santos, había señalado o pensaba que el reconocido político del Centro Democrático que estaba recibiendo la información proveniente de esta red de inteligencia era él. Así que por esas y por otras circunstancias claras es entablado esa denuncia penal. Pero hay muchas otras circunstancias. El expresidente y senador Uribe nos quedó debiendo la explicación de cómo fue que obtuvo de fuentes de inteligencia militar los datos de unas coordenadas donde se produjo una operación para extraer de una zona de conflicto armado a uno de los negociadores de ese entonces del proceso de paz, un comandante de la guerrilla de las FARC, cuya posición fue revelada en su cuenta Twitter. A pesar de que yo hice una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por este gravísimo hecho en abril de 2013, hasta hoy no tenemos respuesta de esa circunstancia. O este otro hecho, el señor general en retiro Jorge Andrés Zuluaga López fue comandante de la Central Técnica de Inteligencia entre los años 2012 hasta el 2014 y fue llamado a calificar servicios por la Operación Andrómeda. Para quienes no recuerdan esa operación, fue la operación en la cual se puso en evidencia que había una intención de obstruir mediante inteligencia criminal las conversaciones de paz que se estaban realizando en La Habana. Pues bien, el señor general en retiro, Jorge Andrés Zuluaga, es hoy ni más ni menos que concejal en el municipio de Tenjo por el Centro Democrático. O este otro dato, el general Jerez, quien también fue mencionado aquí por sus vínculos con la ñeñe política. Bueno, si bien esto no es una relación directa con el Partido Centro Democrático, sí lo es con el actual gobierno. El señor general
en retiro, está hoy vinculado a la unidad de restitución de tierras con un jugoso contrato de varios millones de pesos para supuestamente hacer una serie de asesorías sobre temas de tierras en esta importante dependencia de restitución de tierra. O el caso de lo que cuenta el coronel Milton Eugenio Rosso Delgado a la revista Semana, que él se le dio la orden de pagarle dineros a un supuesto periodista cercano al uribismo, comillas, muy conocido por tener procesos judiciales por golpear mujeres, para que publicara cosas falsas, amañadas, sacadas de los perfiles que estaban haciendo en la inteligencia militar. El Partido Centro Democrático le debe explicaciones sobre todos estos hechos al país, por supuesto. 12º, la doctrina del enemigo interno. Por supuesto que la doctrina del enemigo interno sigue estando en el fondo, en el fundamento de todas estas operaciones de inteligencia criminal. Los relatores especiales de las Naciones Unidas contra ejecuciones extrajudiciales, contra la tortura, el relator Michael Frost, que estuvo en Colombia el año pasado, han recomendado insistentemente al gobierno colombiano que se elimine la doctrina del enemigo interno de los manuales de formación del Ejército Nacional. Pero eso no ha sido posible y por eso sigue ocurriendo que periodistas, dirigentes políticos de oposición, defensoras y defensores de derechos humanos, magistrados de las altas cortes sigan siendo sometidos a esta clase de operativos de carácter ilegal. 13º, bastón, inteligencia ilegal y asesinato de líderes sociales. Un aspecto que llama poderosamente la atención de lo que hemos podido conocer es que los generales que estarían involucrados en vínculos con el Clan del Golfo y otras organizaciones criminales han desarrollado sus tareas en zonas en las cuales se ha producido el sistemático asesinato de los líderes sociales. Y aquí la pregunta obvia es, entonces, mientras que estos generales estarían resguardándole la espalda al Clan del Golfo y a otras bandas criminales, estas organizaciones estaban asesinando a los líderes sociales. Ese es el panorama. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en Valle, en Cauca y en Nariño, según lo que cuenta la misión Cóndor con relación a la protección del Clan del Golfo, o lo que ocurrió en Medellín cuando el general estaba vendiéndole armas y salvoconductos a la oficina de Envigado mientras eran asesinados 7 líderes sociales en esta ciudad, o mientras el general Aranguren, hoy retirado del Ejército Nacional, estaba negando que hubiera águilas negras mientras asesinaban a 3 líderes sociales en la vereda La Esperanza en el departamento de Putumayo. Aquí nos deben explicar la relación entre esos hechos de corrupción y vínculos con organizaciones criminales y el asesinato sistemático de líderes sociales. 14ª consideración, señor presidente y senadoras y senadores y señor ministro. El peligro sigue vigente. Yo quisiera que se nos explique qué se va a hacer con los otros 240 oficiales y suboficiales que supuestamente están vinculados a estas redes criminales. 15ª, ¿quién estaba vigilando al secretario general de la presidencia? Esto es un asunto que debe ser aclarado, por supuesto, porque quien estaba en esa operación debía ser muy poderoso. Que no nos vengan a decir ahora que esta operación que se estaba desarrollando era una operación simplemente de unos cuantos suboficiales. Sí, aquí lo que está en juego es ni más ni menos que una operación que vincula ni más ni menos que a el secretario general de la presidencia, el doctor Eastman. Debió ser alguien muy cercano, debió ser un poder inmenso,
el que estuvo detrás de esas interceptaciones y seguimientos a alguien tan cercano al presidente. 16ª consideración, y con esto voy concluyendo. Se requieren, como lo hemos dicho hasta la saciedad, reformas estructurales en la fuerza pública. Ya dije, hay que abolir Senador Iván Cepeda. Sí, señor. ¿Cuántos minutos necesita? Necesito 3 minutos más, presidente. Con gusto, continúe. Se requiere que se reforme la doctrina del enemigo interno, porque con ella han sido no solamente espiados, sino asesinados miles de opositores políticos en Colombia, como fue el caso de la Unión Patriótica. Se requiere una reforma estructural a la política de ascensos, y por eso es que vamos a presentar con el senador Sanguino un proyecto de ley con las bancadas de oposición para hacer esa reforma. Se requiere la depuración de los mandos de la fuerza pública, no más puerta giratoria. Se requiere una ley verdadera de inteligencia y contrainteligencia que cree controles reales y efectivos a la industria de espionaje político y criminal que ha habido en Colombia. Y mi último mensaje, con todo el respeto, pero también con toda la firmeza: no nos vamos a dejar silenciar. Este es un debate de la oposición y por eso quiero afirmarlo de manera tajante. Ministro, se lo digo a usted, se lo digo a su partido, se lo digo al jefe de su partido: no nos vamos a dejar callar ni silenciar. No admitiremos censuras, ni espionajes, ni amenazas. No vamos a permitir la tolerancia con el asesinato de líderes sociales, ni intentos de destrucción del proceso de paz, ni nuevos o viejos nexos con el narcoparamilitarismo y con la ñeñe política. Eso debe quedar totalmente claro. Nosotros no le tenemos miedo al espionaje criminal ni a esos métodos con los que se ha reprimido y perseguido a tantos opositores en Colombia. Gracias, presidente.